La paz del Señor sea contigo, soy el pastor Pedro Montoya, audio de refuerzo para la lección número 7. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles nos deja una grande enseñanza, no solamente por la descripción de cómo es derramado el Espíritu Santo y bautiza a los 120 discípulos que se encontraban reunidos en el aposento alto, el mismo aposento donde Jesús tomó la cena del Cordero Pascual justamente antes de ser entregado a los judíos. Nos deja una grande enseñanza, decía, no solamente porque nos describe cómo fue impactante aquella fiesta solemne de Shavuot, Pentecostés, entre nosotros los que formamos parte de Occidente, sino también y principalmente porque nos enseña el poder de una revelación. Justamente antes de que los discípulos fueran bautizados con el poder del Espíritu Santo, los 120 se encontraban reunidos en el aposento alto, no solamente porque estaban buscando el rostro del Señor a través de oración y posiblemente a través de ayuno, sino principalmente porque tenían miedo, y eso usted lo descubre en el Evangelio de Juan, cuando se describe el momento cuando Jesús irrumpe en la reunión de ellos, dice claramente que ellos se encontraban bajo puertas cerradas por temor a los judíos. El capítulo 2 nos deja una grande enseñanza de lo que significa realmente el poder del bautismo con el Espíritu Santo. Los 120 que fueron bautizados originalmente no fueron los mismos que eran antes de ser bautizados. Hombres con conocimiento, sí, pero hombres que tenían miedo precisamente por toda la opresión que se había levantado alrededor de ellos. Pero esto no es lo mismo cuando fueron bautizados. De momento, ante una multitud probablemente superior a los 3,000 personas, ellos se presentan con un denuedo, con un valor y con una capacidad de enseñanza que realmente ellos no la habían desarrollado anteriormente. Y todo esto es precisamente producto del bautismo con el Espíritu Santo. Cuando el hombre, cuando la mujer son bautizados con el Espíritu Santo, hay cambios rotundos. No se trata solamente de hablar nuevas lenguas, que por lo general eso ha sido entre muchos la forma para distinguir si una persona ha sido bautizada o no con el Espíritu Santo. No se trata solamente de hablar nuevas lenguas. Se trata del empeño, del valor, de la entrega, de la disposición que el hombre adquiere precisamente por haber sido lleno con el Espíritu Santo. Jesús lo dijo claramente: recibiréis el poder, la virtud del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos. El hombre, la mujer no son los mismos después de que han sido bautizados con el Espíritu Santo. No se trata únicamente de un testimonio dentro de la iglesia, sino una exposición mucho mayor que abarca todas las áreas de su vida. Por eso, ¿cómo podemos nosotros distinguir si hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? Repito, no lo identifiquemos solamente con las lenguas, porque lastimosamente tengo que admitir que hay muchas personas que imitan lenguas y realmente no han sido bautizados con el Espíritu Santo.
El bautismo con el Espíritu Santo transforma la naturaleza del hombre, transforma la naturaleza de la mujer, le da una autoridad mucho más impactante que cuando la persona no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y no se trata solamente de carácter, no se trata solamente de el empeño de cada quien. Hay una sobrenaturalidad dentro de la persona. Pero en cuanto al tema que estamos desarrollando, es decir, qué es la iglesia y cómo se manifiesta, lo primero que tengo que establecer es que la iglesia es el resultado de la revelación en que nosotros estemos caminando. En la enseñanza que transmitimos justamente el día de ayer, pudimos mostrar por las Sagradas Escrituras cómo la iglesia es una virtud espiritual y tiene vida en sí misma. Tiene vida en sí misma y como tal se manifiesta, tiene manifestaciones. Pudimos darnos cuenta de la manifestación angelical, manifestación espiritual, manifestación humana, es decir, de cómo se proyecta, de cómo se desarrolla y cómo se comunica entre las naciones. Pero hay algo bien importante y es lo que quiero destacar a través de este audio, y es el hecho de que la definición que cada uno de nosotros tengamos acerca de la iglesia no depende de la etimología de la palabra, depende de la revelación bajo la cual nosotros caminemos. En la experiencia diaria, usted habrá visto, y si no, de seguro que a partir de este momento lo podrá ver. La concepción que se tiene actualmente es una concepción heredada. No surge realmente de una revelación, sino es el resultado, en la mayoría de los casos, de la imitación. Iglesias que salen de otras iglesias o ministerios que salen dentro de las iglesias, cuando levantan nuevas congregaciones, las hacen en los mismos términos de las congregaciones de donde salieron. Por eso decía hace unos segundos atrás, la concepción que actualmente se tiene acerca de la iglesia es una concepción heredada. Lo único que cambia en muchos de los casos es el nombre, lo único que cambia en muchos de los casos es el formato del culto, pero en términos generales es una imitación de dónde se ha salido o de dónde viene, con algunas variantes. Y es precisamente porque a muchas personas les ha faltado hasta este momento el contenido de la revelación. Somos el resultado de la revelación en la cual caminamos. Ninguno de nosotros puede hacer aquello para lo cual el Señor nos llamó si no tenemos claro bajo qué revelación nosotros estamos caminando. Y esta parte es bien importante y por eso quiero destacarla. No se trata de caminar bajo la imitación de modelos que en el pasado o en otros lugares han dado resultado y principalmente han traído nuevos miembros a la congregación. No se trata de eso. Se trata de saber establecer una revelación y caminar por ella. Es la revelación realmente lo que va a hacer que la iglesia tenga vida en sí misma. Hay muchas congregaciones, muchísimas congregaciones que no tienen vida en sí mismas, son congregaciones muertas. Y por esa razón es que constante y continuamente están tratando de atraer por medios humanos a las personas, inclusive a los mismos miembros de la iglesia, atraerlos y
y hacerlos participar más activamente. Por lo general, en el tiempo moderno esto ha sido a través de cantos nuevos o cantos avivados o danzas o presentaciones como tal, pero en la mayoría de los casos ha faltado el poder del Espíritu Santo. Por eso es bien importante que nosotros entendamos el valor de la revelación y poder caminar en la revelación. No se trata de términos filosóficos como, por ejemplo, visión, misión, que son conceptos traídos del mundo. No se trata de eso. Se trata de saber qué realmente es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso esta enseñanza es bien importante y yo le animo para que la estudie detenidamente y que pueda, sobre todas las cosas, profundizar para descubrir en su vida, en su ministerio y en su congregación cuál es la visión a la cual el Señor los está llamando. De no hacerlo, realmente no vamos a reproducir la virtud del poder del Espíritu Santo. Lo que vamos a hacer es a mantenernos prácticamente subsistiendo, pero no estableciendo aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Para finalizar, quiero exhortarle para que establezca grupos de estudio dentro de su comunidad. Y cuando hablo de grupos de estudio, me estoy refiriendo no necesariamente a células, me estoy refiriendo a desarrollar la participación comunitaria de las personas. Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 42 en adelante, nos describe la forma de vida que los primeros discípulos de Jesús en Jerusalén desarrollaron, precisamente producto de la revelación. Pero lo importante de esa descripción, desde el versículo 42, lo importante de esa descripción es descubrir el poder que tiene dentro de la revelación la comunión de los unos con los otros. Y cuando hablo de comunión y cuando la Biblia habla de comunión, no se está refiriendo propiamente o particularmente a reuniones sociales. Comunión no es sinónimo de ambientes sociales o de reproducción de ambientes sociales. Comunión tiene que ver con el establecimiento de una revelación común, no de la interpretación de la palabra o de estudios de la palabra, es establecer visión. Por eso el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios dice claramente un bautismo, una fe, un Señor, un Dios. Y esto tiene que ver con la capacidad de establecer la visión del reino de los cielos en la tierra. Por eso, en esta última parte le exhorto para que pueda desarrollar la comunión dentro de su congregación. Esto puede ser la puerta de inicio para un tiempo de desarrollo espiritual y de despertamiento espiritual. Que el Dios eterno, el Todopoderoso, añada sabiduría a esta palabra. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo.